con el neorrealismo y su proyección en los años siguientes. En la medida en que es la misma charla, no tendría que repetir algunas cosas, pero prefiero a título de introducción y un poco por si eventualmente alguien no estuvo en la parte anterior, en la charla anterior, recordar ciertos conceptos que obraban casi a manera de conclusión y que las voy a repetir para poder articular de mejor manera con lo que trataré de decir en la mañana de hoy. Lo primero era una advertencia sobre que no soy un historiador de cine, ni profesional ni amateur. Básicamente escribo de películas, veo mucho cine, he visto mucho cine italiano, pero yo no guardo apuntes, no guardo notas, no tengo vocación ni orden de historiador. Y en esa medida, lo único que puedo compartir con todos ustedes son mis impresiones, mis recuerdos, mis ideas sobre lo que he visto de todo el cine neorrealista y el cine italiano a partir de los años 60. Entonces, no pretendo, digamos, ofrecer una visión del cine italiano de esos años en su como totalidad, ya que no lo conozco y lo que conozco no lo he estudiado de manera sistemática, con vocación y con metodología de historiador. Hecha esta salvedad, una de las conclusiones que quise dejar en la charla anterior es que en la medida en que el neorrealismo no es una escuela, no hay manera o forma de definirlo. Cuando uno compara, digamos, con la escuela clásica que ha tenido el cine, que es la escuela soviética del montaje, era muy fácil, vista una película, decidir si esa película se inscribía o no en la escuela clásica de cine soviético. ¿Por qué? Porque allí sí había una escuela y unos planteamientos teóricos sobre la concepción del cine como lenguaje, y para esa escuela, para los soviéticos, la esencia del cine estaba en el montaje. Quiere decir, cada plano de manera aislada, de manera individual, era por su misma naturaleza, por su misma condición incompleta. El cine solo se convertía en un verdadero lenguaje, o sea, solo era capaz de expresar a través de la combinación de esos planos. Entonces, cuando uno veía una película, podía decir, efectivamente, esta película depende a nivel de su expresión del montaje. Luego, esta es una película que se inscribe, cuando veía una película soviética, esta es una película que se inscribe dentro de esa escuela. No ocurre igual con el neorrealismo, que no tiene un cuerpo teórico sobre qué era para estos directores presuntamente neorrealistas, qué era el neorrealismo, sino que las películas se fueron haciendo y sobre la marcha, y a medida que esas películas fueron obteniendo reconocimiento, esos directores, sus guionistas, empezaron a dar declaraciones que se fueron, digamos, consolidando en la medida en que creció el prestigio de lo que se llamaba neorrealismo. Un movimiento que inicialmente tuvo quizá más eco en Francia a nivel teórico que en la misma Italia, porque por lo menos para el lanzamiento internacional del neorrealismo, no habrá que olvidar nunca esas 140, 150 páginas que André Bazin comenzó a escribir en 1948 sobre el neorrealismo, y que a mi manera de ver, esos artículos constituyen el cuerpo teórico, o mejor, más que teórico, crítico, sobre la manera como Bazin entendía el neorrealismo
y por qué para él allí estaba la simiente, la semilla de una nueva concepción del cine. Y Bazán fue siempre un entusiasta del neorrealismo, e incluso, si no recuerdo mal, ese conjunto de textos de Bazán sobre el neorrealismo se cierra con una carta dirigida a Cinema Nuevo, la revista que dirigía Guido Aristarco, que era marxista, y que desde luego comenzó a ver como muy sospechosas las que él consideraba desviaciones hacia el espiritualismo y hacia el idealismo de Rossellini, de Fellini, etcétera, que desde luego no eran de recibo para Bazán, porque para Bazán allí lo que había era una evolución, una transformación, un paso adelante de lo que se había sembrado con el cine puramente, químicamente puro, neorrealista. Entonces, en esa charla inicial, yo les planteaba que al final no hay cómo definir el neorrealismo y que quizá la manera más fructífera para un espectador enfrentar el neorrealismo, es decir, caigamos en esa especie de vicio, de círculo vicioso, y digamos que el neorrealismo son las películas que universal y canónicamente se entienden como neorrealistas, que son un grupo de 7, 8 películas realizadas entre el 45 y el año de 1952, donde uno puede decir el cine, el neorrealismo es lo que hay en esas películas. ¿Lo que hay en qué? Lo que hay en Roma, Ciudad Abierta, en Paisá y en Alemania Año Cero de Rossellini, en lo que hay de El Lustrabotas, El Ladrón de Bicicletas y Humberto de Sica, lo que hay en La Tierra Tiembla de Visconti. Entonces, el neorrealismo son esas películas, pero como de todas maneras, uno puede ser útil una primera aproximación, digamos, superficial, externa al neorrealismo. Yo en el cierre de esa primera sesión les decía que esa especie de caracterización externa, superficial, completamente epidérmica, la puede uno enfocar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de una temática, desde el punto de vista de una estética y desde el punto de vista de una ética. Desde el punto de vista de la temática, las películas puramente neorrealistas fueron películas que se ocuparon del tema de Italia en los años de la guerra, la ocupación nazi, el proceso de liberación y la devastación física y espiritual en que quedó Italia después del régimen fascista. Eso sería, digamos, la temática. La estética, pudiera uno decir también que estaba presidida por un deseo de simplificar, volver, si se quiere, más sencillo, que sencillo no es elemental, sino volver más directo, más sencilla la representación, y para esos efectos se acudía a recursos como el rodaje en exteriores. Los estudios estaban destruidos, pero ir a los exteriores y utilizar o actores no profesionales o por lo menos actores escasamente conocidos, de tal manera que el espectador no tuviera la impresión de que había un ladrón de bicicletas que era un gran actor haciendo de ladrón de bicicletas, sino llegar a esos actores no profesionales o de escaso reconocimiento público todavía, tratando de volver los personajes más anónimos, más parte de una comunidad, más parte de una sociedad sin esa especie de individualización del cine clásico
donde toda la estructura narrativa del guión está montada sobre lo que le sucede a unos protagonistas que deben enfrentarse a unos antagonistas y la historia tener una determinada evolución. Pero siempre la presencia del actor allí lo que hace es hacer las veces de. Ellos lo que querían era encontrar rostros en los que, si bien no era cine documental, por tanto se terminaba haciendo también de algo, pero por lo menos esos rostros no tenían esta especie de reconocimiento público que permitiera esa identificación. Y lo último que era en esta caracterización externa del neorrealismo era que esa forma de mirar personajes y de mirar la realidad estaba precedida por una postura moral frente a esa realidad. Una postura moral que fue secuela directa de lo que es el horror de una guerra. Después de ese desastre de la Segunda Guerra Mundial, de la degradación a que nos lleva siempre la violencia y la guerra, los artistas sintieron una especie de compromiso mayor con esa realidad, con la urgencia de reflejar, de contar esa realidad, de transmitir esa realidad desde una postura del respeto y un poco, si no suena excesivo, como de la verdad. O sea, no aprovechar las historias terribles de la guerra, de la ocupación, de la liberación, de la inmediata posguerra, no aprovechar eso para contar historias de cara al espectador amables, etcétera, sino un cine bastante áspero, llamémoslo así, doloroso, dramático, no cine de la crueldad, pero sí cine, digamos, duro desde el punto de vista de la construcción dramática. Entonces, esa sería una caracterización externa, pero fíjense y verá que cuando uno está caracterizando un movimiento a partir de palabras abstractas como una ética y una estética, eso torna casi imposible transformar el neorrealismo en un listado, en un inventario de principios, porque cada espectador encontrará, según sus valores, encontrará en esa mirada unos aspectos que le interesaban y otro espectador no lo encontrará. Y aquí conecto a la referencia que hice ahora, al enfrentamiento de Bazán con Aristarco y con mucha de la crítica marxista italiana de ese momento, porque ellos solo valoraron desde la oposición marxista las primeras películas neorrealistas. Para ellos eso era el neorrealismo y lo que se dio de ahí en adelante con la evolución del cine, de sus grandes figuras, era una especie de traición al neorrealismo. Y miren lo subjetivo que esto se vuelve, pero todo eso es consecuencia de un movimiento que carece de un cuerpo de principios y que uno debe intentar caracterizar a partir de que es una estética como ética, o mejor, que la ética puesta en una estética. Siguen siendo sustantivos abstractos en los cuales cada persona puede vaciar un poco su ideología. Y eso explica, repito, esa disparidad de miradas que se generó en Italia a partir del año 51-52, cuando para algunos empezaron a plantear que el neorrealismo había muerto y que lo que había era una involución del neorrealismo, mientras para Bazán y muchos de los críticos a nivel mundial, lo que había era nuevos desarrollos a partir de las propuestas iniciales del neorrealismo. Ahora, también decíamos, y con esto ya cierro esta introducción, también decíamos que cuando uno se concentra tanto en el neorrealismo y dimensiona
la importancia que el neorrealismo tuvo en el cine italiano, tiende a confundir el cine italiano de la posguerra con el neorrealismo. Y es bueno insistir que el neorrealismo solo fue una parte relativamente pequeña del cine italiano que se hizo en la posguerra, y simplemente fue el sedazo, el filtro de la historia, el que al final permitió aislar este grupo de películas, pero no son el cine italiano de la posguerra. El cine italiano es de una gran amplitud, se hicieron 1500, no sé cuántas películas en los mismos años, y sin embargo, fíjense ustedes que el inventario que hacemos de las películas que pasan a la historia son pocas, pero es bueno también partir eso. No es que Italia se haya vuelto neorrealista, no, el neorrealismo era la denominación para un grupo de esas películas que fueron las más valoradas y las observadas con mayor, digamos, respeto y admiración en todo el mundo. Lo otro que también vale la pena anotar marginalmente para completar la observación anterior es que la mayoría de esas películas neorrealistas que ahora se aplauden y se presentan en todo el mundo, en Italia tuvieron muy poco éxito. Es decir, las películas de estas grandes que nosotros citamos, que fueron éxitos de taquilla, en realidad fueron muy pocas. Roma, porque la apoyó mucho Francia, Paisá, Ladrón de bicicletas, y no sé si algo más, pero en general la mayoría de esas películas no tuvieron público en Italia, y el lugar que hoy ocupan es simplemente resultado de la distancia que por fortuna crean los años frente a estos fenómenos. Entonces, cuando hoy pensamos en que en el neorrealismo están las raíces de todo lo que ha pasado en el cine de los años 40 hasta el momento, es decir, que llevamos 80 años bajo la égida, bajo la influencia del neorrealismo, el movimiento adquiere una importancia, una dimensión que no tuvo en el momento en que se hicieron la mayor parte de estas películas. Ahora, mi última observación, antes de entrar al tema de hoy propiamente dicho, es que nosotros nos hemos concentrado en este seminario por razones de tiempo, porque no obstante el número alto de sesiones, desde luego, no se alcanza a abarcar todo el movimiento, y por eso quería simplemente dejar la constancia de que además de estas figuras mayores, hubo otras figuras menores, llamémoslas, menores entre comillas. Había, mejor, digámoslo de manera menos oscura. Hubo otros directores que hicieron también cine de apariencia neorrealista y por momento también de fondo neorrealista, directores que están un poco, digamos, más cubiertos o más ocultos, oscurecidos por el prestigio de Visconti, el prestigio de Rossellini, el prestigio de Sica, el prestigio de Fellini, etcétera. Pero es una segunda línea que a mí se me hace atractiva por lo que conozco. A mí, directores como Pietro Germi, en esas primeras películas muy realistas y con ciertas estructuras narrativas propia del cine americano. Renato Castellani, esa película Roma bajo el sol, que me parece que Pasolini seguramente la conoció y alguna influencia pudo tener de ella. Un poco Comencini, etcétera. O sea, hay una segunda línea de directores neorrealistas que merecerían también una referencia si no fueran tan grandes las figuras que generó el neorrealismo, que lleva a dejar muy pálidas las figuras de estos otros directores menores
que cuando uno ve, digamos, películas como Giuseppe De Santis, cuando uno ve La Casa Trágica, que es 46, 47, o cuando uno ve a Rosa Amargo, son películas que tenían una postura muy neorrealista, además por la ideología marxista de Santis, muy beligerante y muy crítica frente al contexto, digamos, en que se movían los personajes. Pero repito, quería dejar simplemente esa anotación marginal, que si bien no vamos a hablar sino de los grandes, ni el neorrealismo fue todo el cine italiano de la posguerra, ni estas grandes figuras del neorrealismo son el neorrealismo exclusivamente. Hay otros directores con obras que cuando uno se acerca de manera aislada a ellos, porque hacían bastante cine, y lo que conozco yo por lo menos no es tan vasto, pero encuentro en esos títulos de Giuseppe De Santis, en algo de Comencini, en Pietro Germi, en Castellani, encuentro obras, películas que merecen una valoración, digamos, de un nivel importante si no hubieran estado o si no se tuvieran que colocar al lado de las obras mayores de los directores que hemos mencionado. Ahora, la primera parte de la charla de la vez pasada, entonces la concentré básicamente en el periodo 45 al 52. O sea, el periodo que va de Roma Ciudad Abierta a Humberto de Sica, porque digamos esos son los 8 años en que se produce el cine más esencialmente, más químicamente puro, neorrealista. Ese es el periodo que uno debe revisar para tratar de llegar a un concepto personal sobre qué es el neorrealismo. La charla de hoy la voy a concentrar en los 8 años siguientes, vale decir, de 1952 a 1960, que es un año muy importante en el cine italiano, porque es el año en que se hacen películas como La Dolce Vita, como Rocco y sus hermanos de Visconti, se hace La Aventura de Antonioni, y también algunos directores de comedia hacen películas importantes. Y de allí lo que vendría es una etapa posterior donde surge un fenómeno nuevo que se llamó el nuevo cine italiano, porque creo haberlo mencionado la vez pasada, que ya si el neorrealismo copó ese periodo del 45 a mitad de los 50, ya a mitad de los 50 un poco el crecimiento del cine italiano se da en paralelo con la irrupción de ese fenómeno cinematográfico de grandes dimensiones, como fue la nueva ola francesa, que dio origen a una especie de onda expansiva en la cual todos los países llegaron a la necesidad de tener un nuevo cine. Y hay un nuevo cine alemán, y hay un nuevo cine español, y hay un nuevo cine soviético, y hay un nuevo cine mexicano, y hay un nuevo cine argentino, etcétera. Pero incluso el uso de esa palabra nuevo, del adjetivo nuevo, corresponde a lo de nueva ola, a lo de Nouvelle Vague de los franceses. Y Italia tuvo también un nuevo cine, que es un nuevo cine que se empieza a perfilar a partir de los años 60 y al cual me referiré de manera muy breve al final de esta charla. Debo advertir que yo carezco de toda destreza para manejar pantallas y compartir pantallas y hacer ilustraciones. O sea que yo lo que voy es hablar simplemente
lamento mucho no tener esa habilidad, porque es posible que este torrente pues de solo palabras vaya menos con el gusto de la gente más joven, que siempre prefiere estar viendo imágenes. Yo, es decir, casi que no puedo mantener la atención entre estar montando fotos o imágenes y estar hablando. O sea que presento excusas y espero que no se vaya a volver demasiado pesada esta exposición, digamos, verbal tan larga. Entonces, entrando al tema de hoy, lo que fueron los años 50, eh, vale la pena iniciar con una afirmación rotunda. En los años 50, el cine italiano es el cine para mí más importante del mundo. O sea, este periodo de los años 50, no hubo un país que tuviera un fenómeno, digamos, de calidad artística como lo tuvo el cine italiano de esa época. Y yo creo que todas esas raíces están un poco en el neorrealismo y que el reconocimiento de ese cine italiano coincidió, o sea, de esos años 50, con el fenómeno que anotaba ahora de la aparición de la nueva ola francesa y esa valoración, ese nuevo eje crítico que introdujo la nueva ola, la crítica francesa de esos años y la nueva ola, y era el eje de que las películas tenían autor y que el autor era el director, con lo cual se dio origen a la época dorada de la cinefilia, donde todo giraba alrededor del director, quebrando entonces la tradición de que en el cine todo girara de cara al espectador de cara al espectador con los rostros de los actores, no de los directores. Esos años 50, que son los años dorados de la cinefilia, cuando los festivales de cine ganan directores y gracias a ellos obtienen nombre Berman, Fellini, Buñuel, Akira Kurosawa, etcétera. Era, o sea, un poco tomando el nombre, copiándolo de un libro americano un poco posterior, digamos, los directores comenzaron a ser la estrella. Entonces, el cine italiano, que es lo que quiero destacar, en esos años 50, seguramente, creo yo, por lo menos de mi perspectiva, fue el cine más importante que se hizo a nivel mundial. Entonces, vamos a repasar lo que pasó en los años 50 desde tres puntos de vista, o mejor, siguiendo como tres ejes. El primero es qué pasó con los grandes en la década del 50. El segundo eje, dos figuras del cine italiano definitivas en el cine mundial de la década del 50, Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Y una tercera línea que es la comedia italiana que empieza a afirmarse en esos años 50 y que proyecta toda su sombra y toda su influencia en Italia desde esos años 55, 56, 58, prácticamente hasta Nanni Moretti, aunque ya en Nanni Moretti tiene un carácter, digamos, ya un poco de cine, un tanto, digamos, por moderno, de un cine de autorreferencial, con una serie de características que no es del caso mencionar. Pero la comedia es el tercer eje al que me quiero referir antes de la consideración final sobre en qué punto queda el cine italiano en los años 60. Para empezar con los maestros del neorrealismo y qué pasó con ellos en los 50, hay que empezar con el primero, del cual ya Ángel Quintana nos hizo un muy esclarecedor
panorama de lo que es de lo que fue la obra de Roberto Rossellini. Rossellini no solo es la gran figura del neorrealismo, por lo menos de mi punto de vista, Rossellini está en esa categoría, en ese panteón, llamémoslo así, de los 5 o 6 grandes directores de toda la historia del cine, porque no son grandes directores, no son grandes directores, porque grandes directores son muchos, sino que son especies de pensadores del cine, un poco tienen una dimensión, su cine posee una dimensión que lo asoma a uno a las profundidades mayores del ser humano. O sea, le revelan a uno esferas que están más allá de una gran película, de una historia bien contada, etcétera. O sea, para mí eso es lo que distingue. Estoy hablando de quiénes, estoy hablando de Cardrelier, estoy hablando de Jean Renoir. No sé si han visto El Río. Yo veo El Río y encuentro la misma calma, la misma profundidad, el mismo destello, el alumbramiento que encuentro de pronto leyendo un diálogo de Platón o leyendo alguna de los breves textos de Nietzsche o leyendo a Séneca, que de pronto uno encuentra que hay en unas palabras como un lanzamiento de luz sobre rincones muy profundos del ser humano. Para mí, Rossellini está en esa última, o mejor, primerísima categoría. Después vendrán los grandes directores. Y grandes directores son muchos. Pero esta es una última categoría donde están esos directores que como que trascienden la calidad y se vuelven especies de humanistas. Es un cine humanista y eso era lo que hacía Rossellini. Entonces empiezo por Rossellini, no solo por ser el autor de Roma Ciudad Abierta, sino básicamente por este hecho que les digo. Ahora, ¿qué pasó con Rossellini en los años a partir de su trilogía sobre la guerra, que cierra con Alemania Año Cero? Ya nos lo explicó Quintana. Ángel, con mucha suficiencia, es un director que ha trabajado con mucha pausa y con mucha atención. Yo no me voy a detener, sino qué de lo que pasó con Rossellini se puede entroncar con lo que él había hecho en los años 40. Y me voy a detener en los dos títulos que a mi manera de ver marcan un regreso, pero no un regreso como un esfuerzo por apegarse a una tabla de salvación, sino un regreso con valores propios y que marcan lo que fue una evolución en la mirada neorrealista. Son dos películas, El General de la Rovere y Era Noche en Roma. General de la Rovere 59 y Era Noche en Roma de los años 60. El General de la Rovere está basado en un relato literario escrito por Montanelli unos años antes, 3, 4 años o 2, no recuerdo, antes de que Rossellini, con Sergio Amidei, su guionista de Roma Ciudad Abierta, y otros 2 o 3 guionistas, resolvieran adaptar. Quienes no la hayan visto, creo que se puede encontrar en algunas de estas plataformas. Es una historia tremenda de un farsante que tiene contactos con la Gestapo y este timador que encarna con una suficiencia Vittorio De Sica en quizá el mejor papel, por lo menos de lo que yo conozco y el papel que más admiro. Vittorio De Sica hace ahí de este bribón, de este timador italiano que aprovecha el dolor de las víctimas que tienen detenidos en la Gestapo y dice hacer gestiones para conseguir la liberación. Y él vive de ese engaño, él vive de esa mentira. Hasta que en algún momento lo capturan
y la Gestapo le exige que no diga que el general de la Rovere, que era el jefe de la resistencia o parecido, creo que era el jefe, eh, que haga de general de la Rovere para que se infiltre en el alto comando de los detenidos de la resistencia y le dé información. Y esa que es una historia entonces situada en la ocupación, en los meses de ocupación alemana, Rossellini le da una transformación porque se detiene en este personaje que al final, cuando le han dicho que simule ser el general de la Rovere y lo van a fusilar, el hombre de la Gestapo lo va a sacar para que no lo fusilen. Y él adquiere como esa especie de restos de dignidad que puede haber en algún ser humano y se hace fusilar como si fuera el general de la Rovere. Entonces, cuando uno ve esa historia, encuentra que Rossellini no está volviendo a los tiempos de la guerra para un refrito. Ese pensamiento, la concepción de un personaje como el general de la Rovere, no es una recuperación de viejos personajes. Es un director que vuelve a esa época, pero para contar una historia que es absolutamente universal. Y que no sé, hay una frase de Pasolini que mis amigos que me escuchan saben que la repito con mucha frecuencia. Pasolini en algún texto dijo, la vida de un hombre solo se explica a partir de la muerte. O sea, es la muerte la que le da sentido a la vida de un hombre. Y he pensado si esa frase tan lúcida de Pasolini, en el sentido de que alguien que ha vivido, digamos, una vida ruin desde el punto de vista moral, como de la Rovere, como el farsante Brandoni, o no sé cómo llamaba, al final se hace fusilar como si fuera el general de la Rovere. Entonces, como que plantea esa posibilidad de que solo la muerte le dé a uno, le permita al final leer todos los gestos que cubrieron el recorrido vital, si sí tuvieron un verdadero significado o si al final no eran sino apariencia. Entonces el general de la Rovere es eso, o sea, una volver, pero que no volver para hacer una recuperación temática, sino lo contrario, volver a eso para hacer un planteamiento humano de una profundidad que trasciende el momento en que se sitúa la historia. La segunda película es Era noche en Roma o Fugitivos en la noche. Una película que creo que la crítica no ha valorado suficientemente en la obra de Rossellini. Yo quiero desde hace mucho tiempo esa película. Es una película muy distinta a Rossellini, que suele ser un director de formatos más cortos. Aquí se lanza una película de casi 2 horas y media, 2 horas y media, y casi que uno pudiera leerla como un díptico con Roma ciudad abierta, porque aquí él no vuelve para hablar de los valores de la resistencia y de cómo esa resistencia precariza la vida y hace que unos seres humanos deban sacrificarse pensando en que alguien va a tener sus hijos un futuro mejor, sino que vuelve para hablar de otras cosas. Es la historia durante la ocupación de una campesina que tiene que ocultar a un inglés, a un ruso y a un norteamericano, los tiene que ocultar y es el ruso y el inglés y el americano, desde luego, no se entienden porque el ruso no habla nada, no entiende nada. Y entonces una película muy larga, digamos, desde el punto de vista de la narrativa, uno de los trabajos más novelescos, si uno lo puede decir así, por la duración y por la cantidad de incidentes que
integra al relato, pero Era noche en Roma no vuelve tampoco, como no lo hacía el general de la Rovere, para piratearse, para hacer un refrito con la historia, no. Aquí él lo que vuelve es la cámara para mirar y profundizar en características humanas de los personajes, la necesidad de la solidaridad, el riesgo de la traición, el precio de la traición. Entonces, o sea, está lleno de cosas que no son una reiteración, una repetición, que muchas veces sucede con directores que cuando se siente un poco seca la inspiración, regresan al pasado tratando de repetir fórmulas. No, aquí Rossellini plantea otra cosa y plantea situándose en la misma época estos temas a que hice mención antes, en especial la necesidad de la solidaridad y de cómo medio se comunican estos tres prófugos, estos tres prófugos. Hay un momento en una cena de Navidad en que el ruso intenta congraciarse con los compañeros, pero no puede hablar sino en ruso y termina casi llorando en la imposibilidad de la comunicación. Entonces, esas son las dos películas que en mi sentir pueden, digamos, vincular de manera más directa el Rossellini de los años 40 con el Rossellini de los años 50. La segunda gran figura del neorrealismo es Luchino Visconti. Visconti, su gran película neorrealista, pienso que es La Tierra Tiembla, porque Obsesión lo que hace, como bien lo dijo Alessandra quizá, es un antecedente. Y lo que hace Visconti es mostrar una nueva mirada sobre la realidad. Y esa nueva mirada se construye sobre una historia extraña, sobre el cartero llama dos veces, una novela norteamericana, que tiene versiones norteamericanas, dos o tres que yo conozca. Entonces, lo que Visconti enseñó en Obsesión es la posibilidad de una nueva mirada que no estaba siquiera aplicada a personajes y a situaciones de su Italia inmediata, pero había una especie de realismo, de impudor en la mirada de Visconti sobre esos personajes. Hay una cosa que es como la viscosidad de la realidad, la que muestra Visconti en Obsesión. Y por eso es un antecedente, llamémoslo así, del periodo propiamente neorrealista que empezaría con Roma Ciudad Abierta. Pero Visconti, como ya se ha dicho quizá por algún otro de los charlistas, Visconti era un hombre muy contradictorio, un hombre, digamos, noble desde el punto de vista de su formación, pero ideológicamente marxista y una figura muy fascinante porque de Visconti nos ha quedado la obra cinematográfica, pero yo siempre he mirado con nostalgia que en esa época no se hicieran filmaciones para uno poder ver hoy por hoy los montajes teatrales y los montajes operísticos de Visconti, que serían los que nos permitirían completar y tener una mirada completa sobre Visconti como creador, como artista, porque nos quedó el Visconti director de cine. Pero cuando uno ve las películas de Visconti, hay en ellas algo operático, en el ritmo, en lo musical. Hay una propensión al melodrama, que desde luego viene también de la ópera. Hay una elegancia formal
que yo creo que también puede venir de la ópera, etcétera. Entonces Visconti es una figura muy atípica, muy extraña, que hace La Tierra Tiembla, pero que a partir de entonces él no regresa a esas historias, digamos, del neorrealismo. Después hace una de las obras maestras de su cine, que llama Censo Olivia, que es una historia de amor en el siglo XIX, entre una condesa veneciana y un teniente austríaco que están allí de invasores. Entonces una mujer que por amor y por la pasión, traiciona sus ideas. Entonces es una película dialéctica desde el punto de vista de los sentimientos. Muestra cómo evolucionan los sentimientos y cómo esa evolución es la que al final conduce la conducta de los seres humanos. Entonces, Censo no tiene nada que ver. Luego hace Noches Blancas, una adaptación del texto de Dostoyevsky, pero luego hace una película que es la que yo creo entronca con La Tierra Tiembla, una película de 1960 que llama Rocco y sus hermanos. Rocco es, al igual que era La Tierra Tiembla, el proceso de destrucción de una familia, el proceso de destrucción de una familia a consecuencia de unas condiciones económicas y a consecuencia del poder y la corrupción de unos que son los privilegiados sociales. En La Tierra Tiembla, que era puramente neorrealista, él trabaja con unos encuadres hermosos, pero un cine más directo, sin actores profesionales. En cambio, ya en Rocco y sus hermanos, tiene a Renato Salvatori, tiene a Alain Delon, tiene a Annie Girardot, o sea, tiene ya grandes actores, porque su cine ha evolucionado, ha cambiado hacia allá, que yo creo que es algo que él siempre tuvo. O sea, él era un director de teatro, un director de ópera, amaba a los actores, hizo La Tierra Tiembla, pero evidentemente Visconti iba hacia otro lado. Y Rocco y sus hermanos es, digamos, de un realismo tan directo que de alguna manera uno pudiera pensar que es inconcebible sin la experiencia de La Tierra Tiembla y sin la experiencia del neorrealismo. Es la crónica, repito, al igual que La Tierra Tiembla, de la destrucción de una familia. En este caso es una familia del sur que llega a Milán. Son 5 hermanos. La película está articulada está articulada por capítulos, y cada capítulo lleva el nombre de uno de los hermanos, y ve uno cómo la sociedad y las condiciones sociales va pervirtiendo esta familia, y cómo de alguna manera la bondad de Rocco termina haciendo daño. O sea, es una película donde está toda la ideología de Visconti, pero no vuelto un discurso de plaza, no vuelto un discurso, digamos, de Pasquín, sino lo contrario. Allí está la visión de cómo ese sur pobre no puede entrar a una ciudad como Milán sin que esa ciudad la destruya y termine corrompiendo a todos sus miembros, o a varios de sus miembros, en especial a los 2 mayores y en especial al segundo, y cómo, que es una cosa muy importante, cómo la bondad de Rocco termina haciendo daño. Un poco, digamos, que la bondad parece ser uno de los, no de mensajes, porque Visconti no hace cine de mensaje, una de las conclusiones que uno puede sacar como espectador. O sea, que la bondad puede ser nociva, que es un concepto que se ha transitado dentro de muchos textos marxistas. O sea,
no alcanza la bondad, no alcanza la caridad, porque hay unas fuerzas objetivas que operan en el interior de la sociedad, que son los que al final terminan, digamos, decidiendo el destino de los seres humanos. Entonces, con esta segunda figura, Luchino Visconti es Rocco y sus hermanos, de 1960, la película que en la obra posterior de este director recoge de alguna manera la herencia neorrealista que él ya había contribuido a construir con La Tierra Tiembla. La tercera de las grandes figuras es Vittorio De Sica. Vittorio De Sica es, para mí, un caso muy curioso en la historia del cine, porque es un director que fue capaz de hacer películas de una calidad que, viendo algunos otros títulos de él, uno como que se pregunta, ¿este hombre cómo llegó a estas cumbres? O sea, por momento queda uno con la sensación de que hizo películas que lo superaban a él. Y él tuvo una actitud en la vida muy, él distinguía claramente en el cine lo que era el trabajo de sobrevivencia, el trabajo comercial que se manifestaba o se concretaba fundamentalmente en su vida de actor, pero lo que ganaba de actor lo solía invertir en las películas que a él le interesaban. Entonces hizo que se conecten con su etapa neorrealista en los años 50. Hizo tres títulos para mí, que son El Oro de Nápoles, que es una comedia de sketch, de episodios, que fue un formato muy utilizado por el cine italiano en esos años. En este caso, todos los episodios están dirigidos por él, pero hay muchas películas de episodios dirigidas por por distintos directores. Entonces, en ese formato, él cuenta 6 historias, quizá 5 o 6 historias, pero lo que más me interesa de esa película no son los resultados, sino el gusto que Visconti tenía, que De Sica tenía por estos personajes populares. Había cierta gracia en él, en la manera de acercarse de Sica a los personajes populares. Y eso es lo que hay en El Oro de Nápoles. La segunda película es El Techo, que es una película con un guión de Sabatini, y allí está Sabatini de cuerpo entero, pero no el Sabatini de los años 40, sino un Sabatini, digamos, ya consciente de que él es el portaestandarte de los guionistas sobre el neorrealismo, y resuelve hacer una película de corte beligerantemente social, porque narra una historia de una pareja que busca en Roma, busca cómo conseguir dónde vivir. Se van a vivir primero donde los suegros, hasta que eso se vuelve imposible en medio de aquella acumulación de gente en una casa de 2 o 3 habitaciones, donde hay 15 personas, y luego comienzan a deambular, cada uno a vivir por su lado, hasta que al final logran, parece que en Italia en esa época había una ley que permitía que si una persona en un terreno baldío, en una invasión, antes de que llegaran las autoridades, lograba construir su casa y habitarla, no lo podían desahuciar, no lo podían lanzar. Entonces la película se resuelve en un gesto final absolutamente, digamos, casi que increíble, en que el personaje, con la ayuda de sus amigos constructores y albañiles, en una noche, en parte de una noche,
son capaces de levantar la casa, una casita, es decir, de un cuarto prácticamente. Y cuando llega la policía están acabando de echar ahí colchones y ollas y cosas de esas. Y cuando la policía llega, ya están adentro él, su señora y su niño. Y ahí termina la película. Pero, desde luego, no solo la presencia de Sabatini, sino el tono en que está hecho. Para mí el techo es, digamos, una película en que De Sica, a diferencia un poco de Rossellini, regresa a temas populares, pero regresa con un discurso social demasiado evidente. Y yo no sé si engañoso, eso de que los pobres son muy solidarios y eso a veces funciona y a veces no. Pero evidentemente uno ve que de qué lado estaban Sabatini y De Sica en el techo, que era claramente de esas personas, de esa pareja pobre que logra al fin meterse en ese rancho antes de que la policía lo lance, gracias a trabajar horas de una noche. Entonces es una película, digamos, menor, pero que me parece que ilustra muy bien hacia dónde Sabatini en especial quería convertir el discurso social de él, que no era, digamos, expreso y beligerante, porque el ladrón de bicicletas y lleva a decir Rodrigo de No Futuro, por decir Humberto D. eran discursos sociales, pero lo social salía, fluía de una manera natural de la situación de los personajes. Aquí es claro que va por delante la intención de guionista y director a la hora de construir el relato del techo. Ahora, la gran película que hace De Sica en los años, en estos 8 años que yo estoy analizando, es Dos mujeres, que la hace en 1960 y que sí es una película que llega, digamos, de lleno, regresa al tiempo de la ocupación y cuenta la historia de una madre que encarna de una manera muy solvente Sofía Loren en una de sus muy buenas, de sus grandes actuaciones en el cine, que cuida a su hija como el gran tesoro, la protege de hombres, etcétera, etcétera, huye de Roma, que la están bombardeando, y se va al pueblo donde pasó su juventud, y de regreso al pueblo, cuando ya están entrando las tropas aliadas, de regreso al pueblo, a ella y a la hija la violan unos resistentes turcos, o no recuerdo bien, creo que eran turcos, violan las dos mujeres, la hija. Entonces es una película que por época está situada allí, pero ahí lo importante es la manera como De Sica es capaz de acercarse a ese universo popular, fundamentalmente en el trayecto de la película que transcurre en el pueblo, a donde va Sofía Loren con su hija. Y lo otro es ese final con la brutalidad de la brutalidad de la guerra, y eso que anotaba yo quizá en la intervención anterior, y es como en los casos de guerra siempre los niños, los ancianos y especialmente las mujeres, porque en hombres que están en la guerra, en hombres que están sin relaciones de pareja en muchos años, las mujeres se vuelven material de molienda en las guerras. Y eso es lo que plantea esta película. O sea, ubica la historia en el mismo tiempo del neorrealismo. Es neorrealista la forma como se acerca, pero ya lo que está planteando es un poco, digamos, diferente. Y yo creo que Dos mujeres sigue siendo una película muy, muy
muy sólida dentro de este regreso de los grandes al neorrealismo. Sintetizando entonces esta primera parte, Rossellini vuelve con El general de la Rovere y con Era noche en Roma. Visconti regresa a La tierra tiembla con Rocco y sus hermanos. Y De Sica regresa a sus años más puramente neorrealista de los 40, un poco con El techo y fundamentalmente con Dos mujeres, que sería su gran película de estos periodos. Terminando ya con los maestros, voy a entrar al segundo tema que anuncié, que son dos figuras que copan el cine contemporáneo en los años 50, que son Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. De Federico Fellini no hay lugar a detenerse mucho, porque recuerden que el curso anterior de cinefilia giró alrededor de Fellini y tuvimos oportunidad de analizar en extenso la obra de este director. Un director que empieza como guionista, que desafortunadamente ni siquiera en esas 8 o 9 sesiones tuvimos oportunidad de detenernos en exceso en Fellini. Fellini empieza como guionista y sus grandes títulos o los títulos más reconocidos como guionista son los que hace con Rossellini, o sea, Roma, Paisà, Amor, Francisco Juglar de Dios, pero en realidad él había trabajado con Germi, con Latuada, con muchos otros directores. Y para no detenerme entonces en Fellini, Fellini tiene un periodo en que pasa a la realización en los años 50. Su primera película es en los años 50, pero su primera gran película es I Vitelloni, Los Inútiles, en el año de 1953. Entonces, quienes estuvieron en el ciclo sobre Fellini recordarán que hay 4 películas de corte neorrealista, o sea, no de corte neorrealista, donde la influencia de lo mejor del neorrealismo está presente, que son I Vitelloni, que son Il Bidone, La trampa, La Estrada y Las noches de Caviria. Son 4 películas donde nada tiene que ver con la guerra, sino que hay un desarrollo de personajes populares, que es quizá el gran aporte de Fellini. No recuerdo si fue Carlo Lizani, hizo un documental sobre Roma Ciudad Abierta, que creo, si no recuerdo mal, llama Celuloide, que lo vi en un festival de Valladolid, donde él contó de manera muy divertida todas las peripecias del rodaje de Roma Ciudad Abierta. Y no recuerdo si fue ahí o en algún texto escrito, donde leí que de los guionistas de Roma Ciudad Abierta, el gran aporte de Fellini había sido el personaje del cura, del sacerdote, de Don Petro, y que el gran aporte de Sergio Amidei, que era el guionista principal, marxista él, era Manfredi, el héroe de la resistencia. Y yo desde que oí eso, he tenido la sensación de que el gran aporte de Fellini es la capacidad para construir unos personajes populares llenos de verdad y llenos de humanidad. O sea, los personajes que construye Fellini en esa etapa de los 50 son personajes, en el caso de los Vitelloni, son una clase media de pueblo en Rimini, pero en el caso de La Estrada, de Vitelloni y La noche de Caviria son personajes populares, pero hay una especie
de ternura y de respeto por esos personajes, que yo creo que cualquier guionista o director que cuando quieran construir un personaje popular debieran ver estas películas para aprender cómo hay que combatir la tendencia a volverlo popular una caricatura y cómo no presentar lo popular con esa mirada complaciente de quien los está mirando desde arriba y es capaz de describir que es un pobre. No, Fellini nos comunica en esos personajes una sensación de verdad que conmueve. Y yo creo que en ese sentido esas películas de Fellini son el desarrollo directo, lúcido de lo que había en el neorrealismo. Porque al final el neorrealismo en sus temas lo que hizo fue convertir a gente anónima como el ladrón de bicicletas o Humberto D. o como los luchadores de Roma Ciudad Abierta, que eran personajes absolutamente de la calle, en especial en las dos películas de Fellini, de Sica, las puede uno colocar como ejemplos de lo que son personajes absolutamente anónimos. O sea, no hay un solo gesto, no hay una sola actitud que los pudiera sacar a ellos de la calle. O sea, empiezan como gente de la calle y terminan como gente de la calle. Entonces, Fellini, ese es el gran aporte de él en esos años 50 y su evolución posterior ya la analizamos. Él ya fue, digamos, descreyendo de la posibilidad de reflejar de manera directa lo popular y fue evolucionando hacia una mirada ya más lírica, más poética y ya no solo sobre los personajes populares, sino, mejor dicho, ya fue lo popular y lo de otras clases, pero como si estuvieran todos en una carpa de circo, como bien se vio en el ciclo, o sea, ya en el ciclo que dedicó Cinefilia a Fellini. No me voy a detener en toda Fellini. La otra figura, sí es una figura fundamental, que es Michelangelo Antonioni. Antonioni, y aquí voy a personalizar un tanto la exposición. No voy a hablar, casi que les diría, voy a hablar de Antonioni en primera persona, porque para mí, dos películas que cambiaron la visión todavía muy inmadura que tenía del cine, las dos películas que me revelaron la complejidad, la riqueza del cine, fueron La Aventura de 1960 y La Noche de 1961, ambas de Michelangelo Antonioni. Antonioni para nosotros, para mi generación, era una especie de figura máxima, porque en ese momento Antonioni había introducido una cantidad de recursos a los que me voy a referir ahora, que eran absolutamente novedosos y muy característicos de lo que fue el cine de los años 60. Antonioni tiene esta particularidad. Él comenzó escribiendo, haciendo crítica de cine en la revista de Mussolini, que creo recordar que llamaba Cinema. Estuvo también de asistente de dirección y estuvo entre los años 45 y 50 haciendo cine documental. Antonioni empezó como documentalista, 45-50. Comienza su carrera de director en 1950 con una película que llama Crónica de un amor. A mí el título siempre me ha impresionado, porque quien habla de crónica habla de un registro inmediato de la realidad. Así se suele entender, digamos, por vía general la crónica, un registro narrativo de la realidad.
Pero Antonioni, ya en los años 50, resuelve desplazar su mirada de los personajes populares y anónimos que había privilegiado el neorrealismo. Antonioni gira su cámara y la dirige hacia los sectores de la alta burguesía industrial de Italia, porque Antonioni entendió que ya la recuperación económica de Italia y de Europa estaba dejando pobres, pero los pobres del capitalismo. Ya no eran los pobres de la guerra, eran los pobres del capitalismo. Y a él le interesaba más ocuparse de esa nueva clase muy potente económicamente que se creó en Italia en los años 50. Entonces, Crónica de un amor, a pesar de ese nombre, es una historia muy, muy profunda de un gran industrial mayor casado con una mujer muy hermosa, que es Lucía Bosé, que en algún momento le da desconfianza de ella y quiere indagar cómo fue su vida pasada. Y lo único que hace con ese intento de indagación es conseguir que aparezcan sombras y acontecimientos muy oscuros que hay en el pasado de ella y propiciar el reencuentro de su mujer con un amante viejo, con un amante del pasado. Todo es una película que muestra que el mundo que le interesaba a Antonioni no solo era el mundo de esa alta clase social, sino el vacío afectivo y sentimental en las relaciones personales que se estaban produciendo necesariamente en ese mundo. Entonces, como lo dijo Antonioni alguna vez, él se ocupaba más de la enfermedad de los sentimientos que de los sentimientos. O sea, hay una especie de cosificación ya del amor, o sea, las relaciones de pareja se han vuelto objeto en esas grandes mansiones, se ha deshumanizado el afecto y Antonioni concentra su mirada en ese deterioro, en esa especie de vacío de los sentimientos que ocupa su trabajo desde Crónica de un amor hasta que completa la trilogía de la aventura y la noche que termina en 1963 con El Eclipse. Entonces con Antonioni el neorrealismo evidentemente da un salto, porque ya es una especie, como lo dijo no sé si Bazán o quién, que era una especie de neorrealismo, pero ya de los sentimientos. Una frase que no es muy, o sea, que es un poquito, digamos, efectista, pero que acaso sirve para destacar qué era lo que le interesaba a Michelangelo Antonioni, que lo que le interesaba era ese vacío sentimental de unos personajes. Y ese universo que él fue construyendo entre la Crónica de un amor y El Grito en 1957, alcanza una madurez en esa trilogía que quienes no la hayan visto se la recomiendo con todo el entusiasmo de que soy capaz, que son La aventura, La noche y El eclipse. La aventura empieza con unos burgueses que se van a navegar a la costa, y allí se pierde el personaje que hace Lea Massari, se pierde, y Gabriel Ferzetti, que es el novio, empieza a buscarla con el personaje que hace Mónica Vitti y empieza a surgir entre ellos una relación y logra construir una cosa
sorprendente, y es cómo esa relación va naciendo bajo el miedo de que la novia inicial, que creo recordar se llama Ana, el temor de que Ana vaya a aparecer. Y esa relación que sufre en esas condiciones, al final termina deteriorado por la infidelidad de él, por la infidelidad de él, en uno de los finales de esos, para mí, no sé si fue por la época en que lo vi, que me parece absolutamente inolvidable, porque ella descubre que este nuevo novio Persetti está con una prostituta en una fiesta, en un gran palacete, y cuando él se observa que ella lo descubrió, sale a llorar al jardín. Ella lo mira y al final le pone la mano en el hombro en un gesto de perdón, o de por lo menos de comprensión, no sé si de perdón, pero de comprensión. En esa película Y la noche, que es la historia de un escritor y su relación deteriorada ya por los años con un personaje, Lidia, que hace Jean Moreau. Pasan cosas, pero quizá para volver a los finales, lo más conmovedor es que al final, una relación como ellos, que ya está absolutamente agotada, cuando termina la fiesta donde este gran editor, gran magnate, y salen al jardín, Lidia le lee una carta al escritor que hace Marcello Mastroianni, que creo que llama Giovanni, le lee una carta muy romántica. Y obviamente Giovanni no la reconoce y le pregunta, ¿y eso qué es? Y ella le dice, una carta que me escribiste hace, no recuerdo si 20 o 30 años. O sea, es una película sobre el deterioro y la erosión de los sentimientos que produce el tiempo, casi que fatalmente, aunque uno encuentre por allí excepciones que no hacen más que confirmar la regla. Esa película más El Eclipse, al que no me voy a detener porque quizá no me va a alcanzar el tiempo. Esa película más El Eclipse forman una trilogía donde hay unos recursos formales que fueron los que a nosotros en esa generación nos interesaba profundamente. ¿Cuáles son esos recursos? Desde el punto de vista de la construcción, Antonioni privilegia los tiempos muertos. O sea, a diferencia del cine clásico, que tiende a dramatizar todas las escenas o muchas de las escenas y a buscar que haya un clímax en esa línea de dramatización, a Antonioni le interesa desdramatizar las escenas y ocuparse de los tiempos muertos, recuperando o utilizando esa especie de mundo, de universo por ocupar que había enseñado Roberto Rossellini en Viaje en Italia. Y es como lo importante no es lo que se ve, sino que lo importante es lo que no se ve. Entonces, cuando en la noche Lidia recorre y recorre esas calles de Milán, allí se está hablando de muchas otras cosas. Más allá, uno no pudiera decir que en esa escena lo que pasa es que Lidia está caminando, no. O sea, el sentido de soledad, de vacío, de incomunicación que tienen esas escenas no están dichas de manera expresa, están visualizadas. Entonces Antonioni desdramatiza y Antonioni prefiere los planos largos y Antonioni prefiere otra cosa que para nosotros fue muy reveladora y es cómo jugar con el espacio. Los planos de Antonioni, desde el punto de vista de la construcción espacial, son realmente prodigiosos. Su cine es algo que ya estaba un poco en su primer documental, Gente del Po. Él tiene una plasticidad en la mirada, que más que plasticidad es una mirada geométrica sobre el espacio.
Y en esa geometría del espacio, los personajes, o sea, ese espacio supera al personaje. El personaje siempre está en el espacio, pero digamos que el espacio lo domina. Es más importante el espacio que el personaje. O sea, de alguna manera es un cine sobre la deshumanización y eso lo lograba Antonioni a través de su composición, que repito, fue muy brillante desde sus tiempos de documentalista. Entonces, Antonioni para mí, para no extenderme porque no alcanzan los tiempos, Antonioni para mí representa una de las líneas de evolución más valiosas del neorrealismo, porque lo que él aprendió como mirada lo aplicó después a un universo que temáticamente no tenía que ver con el del neorrealismo, pero ese universo era una realidad en la Italia que él ya reflejaba. Ya en los años 60, finales de los 50, ya la realidad no era la guerra, cuando se volvía a la guerra, ni las secuencias inmediatas de la guerra. Cuando se volvía a la guerra y a las secuencias de la guerra, se hacía con la intención de, digamos, de revisitar el pasado. El presente eran ya ese desarrollo casi extravagante de la burguesía italiana industrial del norte que él describe, porque no es que se ocupa de describirlos como intención, no es un propósito declarado. Su cine es un cine de personajes, pero los personajes pertenecen a esos sectores de élite social y de ese sector privilegiado social y tenían estas características formales de la lentitud, de los planos largos y de un uso casi difícilmente equiparable, de pronto algunas cosas de Resné, de lo que tengo ahora en la cabeza, y seguramente alguno de los asistentes recordará otros directores, pero pocas personas, pocos artistas, pocos directores han trabajado el espacio de la manera en que lo trabajó Antonioni. Lo que siguió después de Antonioni estuvo marcado siempre por la necesidad de conservar un apego a la realidad. Incluso cuando se fue a hacer cine a Estados Unidos hizo esta película que está anterior de Blow Up, Zabriskie Point, también es la realidad, pero ya en la medida en que cambiaba, Antonioni siguió apegado a la realidad, pero planteándola bajo ópticas distintas, todas de una especial modernidad. Una película como Profesión Reporter, con Jack Nicholson y María Snyder, es una película casi ejemplo, casi modélica frente a lo que es el cine moderno. Y una película como Blow Up, creo que lo mencionó Alexandra, quizá o no recuerdo quién, o Ángel Quintana. Quintana la mencionó. Es todo un ensayo sobre la relación de la imagen con la realidad. Cuánto de realidad logra recoger la imagen. Y entonces, cuando uno se da cuenta que todo el cine en este momento, toda la teoría del cine gira alrededor de esas relaciones entre la imagen y la representatividad o la representación de la realidad, cómo representar esa realidad, es decir, hasta dónde los instrumentos de representación en el documental y la ficción son análogos, etcétera. Cuando uno ve toda esta, o sea, que la teoría del cine está girando alrededor de esto, uno alcanza a mensurar
lo que significó Blau Ab, o lo que Blau Ab significa para el momento en que Antonioni la realiza. Yo no sé, Carlos, si ahí pudiéramos hacer una pausa para recuperar algo de agua antes de entrar a los dos temas finales Sí, y claro que dar sí. una Claro. conversación con si es que hay inquietudes o preguntas. Sí, no, claro que sí, Orlando. Me parece muy bien, es pertinente hacerla en este momento. Son las 11:43. Yo creo que podríamos regresar en 10 minutos, Orlando, si quieres. Y está bien 10 minutos para ti, ¿no es cierto? Porque tienes que recuperar, como dices. Entonces, El agua, y vamos. como no he hecho sino hablar. Yo he estado, Orlando, mire, para los que de pronto me han mirado en el chat, a medida que tú has estado hablando de estos directores, y yo he estado posteando ahí los links, ¿no? De las películas que se pueden ver de Visconti, de Sica, de Antonioni. He estado poniendo los links de So Woman para que puedan ustedes ahí aprovechar y tener los links y ver después las películas que ha mencionado Orlando. Entonces nos vemos a las 11:55, 5 minutos antes de las 12. Entonces retomamos, Orlando. Si quieres puedes ponerle pausa a tu cámara y al sonido, y nos vemos en 10 minutitos entonces, a las 11:55. ¿Vale? Y mejor al final hacer un diálogo, además, porque como es mi última intervención, si de pronto hay, digamos, inquietudes alrededor de esta y de la charla anterior. Ok, Orlando, listo. Entonces continúa, Orlando, y aquí vamos recopilando las preguntas que vayan surgiendo. Bien, entonces, decía alguna vez Rossellini que el realismo es la forma artística de la verdad. La forma artística de la verdad. Mire qué concepción, digamos, tan abstracta y al mismo tiempo tan precisa. La forma artística de la verdad. Ese realismo se buscó en el neorrealismo. En todas las películas que hemos analizado hasta ahora, se realizó más a través del drama, porque eso es, o sea, los grandes títulos que hemos mostrado hasta ahora en el periodo, digamos, del 45 al 52 y parte del 52 al 60, en lo que estamos, esa representación artística, esa forma artística de la verdad que perseguía Rossellini, se buscó a través del drama, o mejor, de una manera dramática. Pero en los años 50 sucede una cosa muy importante, y es que aparece una mirada un poco más amable y divertida sobre la realidad, pero que tiene raíces directas y profundas con el neorrealismo. Ya desde finales de los años 50, con un director como Luigi Zampa, que tenía dos películas, una que llamaba Vivir en Paz y la otra que se llamaba La Honorable Angelina. Esas películas mostraban, eran especies de cuadros de costumbres en barrios populares, en ambientes populares, pero no hecho en el tono dramático de la mayoría de las películas que en estas sesiones se han presentado hasta ahora, sino destacando un lado más simpático, más amable, con cierta dosis, digamos, de humor, y
Hay películas de esta época, recuerdo Cuatro pasos en las nubes y otras, donde están ya esa sensación de que los personajes y los ambientes populares han entrado a ocupar el primer plano del cuadro, sino que además hay ya una tendencia o una línea a que eso no se haga en forma de drama, sino que se haga un poco buscando la apropiación de uno de los géneros más difíciles y un género casi en extinción en el cine contemporáneo, como es la comedia. Cuando se mora Woody Allen, la comedia se va a quedar casi universalmente huérfana, porque es un género muy difícil de cultivar, es muy difícil mantener ese punto de equilibrio entre una mirada crítica y divertida sobre la realidad y también un respeto por la gente que a consecuencia de los hechos reales sufre, padece, se enferma, se muere, etc. Entonces es un género muy difícil de cultivar. El neorrealismo empezó a dar algunas señales, pero hay que esperar hasta el año de 1957-58, cuando aparece una comedia, abiertamente comedia, que llaman Los desconocidos de siempre en español. Otros la pusieron Rufufu, porque tuvo un origen muy simpático, y es que hacia el año de 1955, Gilles Dassin, el director americano, había hecho una película en Europa que llamaba Rififi. Rififi era y sigue siendo la película modélica sobre el robo a una joyería, hecha de una manera tan precisa, tan científica casi, tan calculada, que era, digamos, el robo perfecto. Rififi es, digamos, la película por excelencia dentro de esa línea, en ese género. Y dos guionistas a los que me voy a referir más adelante, que llama Aye y Scarpelli, se les ocurrió, junto con Mario Monicelli, hacer una especie de versión a la italiana del robo de Rififi. Por eso inicialmente pensaron, y así con ese título circuló en alguna parte, se ponerla Rufufu. Pues bien, allí lo que hay es una serie de personajes populares creados con una gracia, con una simpatía, con una humanidad, con un respeto, personajes que plantean hacer, toda la película es el proceso de quién se imagina el robo a una prendería que está al frente de una terraza de donde ellos pueden preparar todo, porque en esa prendería o casa de empeño hay una caja fuerte. Entonces, ¿cómo llegar a la caja fuerte? Y todos estos pobres diablos se les ocurre montar su robo perfecto. Y su robo perfecto es una sucesión de errores, pero en el sentido más divertido de la palabra, o sea, de verdaderas chapuzas, o sea, de cosas mal hechas y que termina, desde luego, con el fracaso absoluto de la operación, pero terminan sentados comiendo en la casa vecina a donde iba a estar la prendería, porque al final no logran siquiera llegar a la caja fuerte. Esa película que llama Il Soli Iñani, creo, que es algo así como como la cosa anónima de los delincuentes, según entiendo, y que en español la pusieron Los desconocidos de siempre, se volvió como la película que lanza uno de los momentos más brillantes e incomparables de la comedia en la historia del cine, comparable de alguna manera con lo que fue la edad de oro de
la comedia muda norteamericana, donde estuvieron los cuatro clásicos, Keaton, Chaplin, Harold Lloyd, Harry Landon, pero además esa sucesión o ese conjunto de grandes cómicos que dieron origen a una de las cumbres del cine mudo a nivel mundial. Pues bien, de mi punto de vista, la comedia italiana que inaugura un poco en el año 57, Los Desconocidos de Siempre, ese género que se mantiene, anotaba yo al comienzo, casi hasta Nanni Moretti, con unos cambios que voy ahora a esbozar de manera muy rápida. Ese género se vuelve de una solidez en Italia porque coinciden una serie de circunstancias que, así como es imposible explicar por qué aparecen en los mismos años Chaplin, Keaton, Lloyd y Harry Landon, o sea, no hay una explicación objetiva que diga por qué en ese momento histórico pudieron coincidir cuatro figuras absolutamente geniales como esta. Igual ocurre en la comedia italiana. Se suman una serie de guionistas capaces de inventar historias donde, y aquí viene la vinculación con el neorrealismo, son generalmente comedias populares, o muchas de ellas, de eso se nutrió básicamente el género, personajes populares, pero que están construidos con esa misma especie de respeto que les enseñó el neorrealismo, pero como ya no está en plan dramático, hay una cierta distancia para aprovechar una cosa que tienen los italianos, muy latina y muy nuestra también, pero quien haya pasado por Italia habrá tenido la experiencia de que siempre hay un italiano que le quiere vender a uno unos trajes, el otro le quiere vender unas chaquetas, el otro le quiere vender a uno maletas. O sea, hay un cierto gusto por el timo, por el engaño. Y alrededor de esto, del humor con que se puede trabajar, esa especie de espíritu, básicamente más del sur quizá que del norte de Italia, da lugar al surgimiento de un género donde confluyen guionistas como Aye, como Scarpelli, como Steno, un conjunto de actores como Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, mujeres como Caterine Spack, Sofía Loren, Gina Lollobrigida. O sea, hay una coincidencia que permite que entre el año 57 y 62, 61, 62, se hagan una serie de películas en ese género de comedia que, repito, entroncan con el neorrealismo porque son comedias en que su humor está construido generalmente no a partir de supuestos ni de ciencia ficción ni de países extranjeros, sino de partir de situaciones de raíz, de raigambre puramente italiana, y muchas de ellas en ambientes populares de pobres almas que están ahí luchando con la sobrevivencia, y cada uno trata de inventarse una manera de sobrevivir y de dejar atrás todas sus dificultades. Entonces, esos años del 57 en adelante son años, yo diría que hasta los años 63, 64, esos otros 5, 6, 7 años, hay una explosión de comedia que es, después de la comedia clásica norteamericana, por lo menos por lo que yo conozco, diría que son los dos grandes momentos de la comedia como género en la historia del cine. Porque claro, está Jerry Lewis en Estados Unidos, está Max Linder en Francia, pero está Woody Allen, por supuesto, pero digamos, estoy hablando de un movimiento compacto,
de un género que logra reunir recursos a nivel de guión, de fotógrafos, de músicos, de actores y de actrices, confluyen y forman un verdadero tronco, una verdadera línea del cine italiano que se convierte en la mejor comedia de toda la historia del cine al lado de la americana, pero que además, si ustedes la suman a lo que venía pasando, que mencionábamos ahora, con Rossellini, con Fellini, con Visconti, etcétera, explica mi primera afirmación de que el cine italiano fue en esos años el mejor cine del mundo, porque además de todo lo dramático que tenían, agregaban una línea de comedia que es, o sea, suele pasar un tanto más inadvertida. Yo tuve la fortuna hace más de 20 años quizá, que en el Festival de San Sebastián programó, creo que era Diego Galán en ese momento, el director del festival, programó un ciclo sobre esa comedia italiana. Y ustedes no saben el impacto que produce ver 18, 15, 18, 20 películas, no recuerdo cuántas, de esa comedia italiana. Porque lo percibe uno como fenómeno colectivo, no como películas sueltas, sino que se da uno cuenta que era una línea de producción del cine italiano y que por circunstancias que tampoco son explicables desde el punto de vista, digamos, racional, adquirió una solidez porque a ese tronco contribuyeron técnicos, actores, guionistas y directores, consiguiendo llegar a unos niveles y a unas alturas difíciles de igualar, me imagino yo, pues hasta ahora y creo que en el futuro. Pero lo que quería destacar, y por eso la cito, es que esa comedia se nutre, se alimenta de las raíces del neorrealismo, porque tiene una mirada sobre la realidad y sobre esos personajes anónimos que entraron a ocupar las pantallas que antes no tenían. Entonces, simplemente que en lugar del registro dramático se cambia a un registro cómico, humorístico, pero que no pierde, digamos, el humor que estaba no solo en las imágenes, sino en los diálogos. Quienes no hayan visto Los Desconocidos de Siempre, se las recomiendo como una de esas experiencias fascinantes para uno ver el ingenio de estos guionistas, de esos golpes de humor verbal que descubrió Groucho Marx y que luego tuvo en Woody Allen como una continuidad. Pero a ese humor le suma el visual. Cuando estos 4 amigos fracasan en el atraco a esa prendería, a esa casa de empeños, esos planos de Gianni Di Venanzo, que era el director de fotografía, de esos hombres saliendo y atravesando la calle en esa soledad, en ese desamparo,